Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston. Somos sus anfitriones, mi esposa, Mónica. ¿Cómo Hola, Cris. estás? Mónica Franco. Hola, Cris. Hola a todos, bienvenidos. Pues, como saben, el martes pasado se nos complicó muchísimo tener el podcast. Nos pasó por encima el huracán. Y pues tú platica un poco, Cris. Pues nada más y nada menos. Nos cayó un huracán que parecía que iba a pasar más al sur de nuestra ciudad y resulta que dio un giro hacia el norte y nos pegó de lleno, aunque fue un huracán categoría 1, tuvo vientos muy violentos que pues arrasaron un poco con la infraestructura eléctrica aquí y estuvimos casi una semana sin electricidad. 6 días, la verdad que muy difíciles. Hasta hoy hay gente que no tiene luz. Está muy complicado porque hace muchísimo calor aquí, ¿verdad, Cris? Ahorita está haciendo mucho calor, sí. Fueron días muy difíciles de dormir. Y humedad, ¿no? Y humedad. Dormir con ese calor es imposible. Sí. Muchos deshidratados, muchas complicaciones, pero estamos aquí de vuelta, gracias a Dios. Felices de estar con ustedes y pues una disculpa que, bueno, primero estuvimos de viaje, regresamos y empezamos el podcast, tuvimos 2 sesiones y tuvimos que interrumpir pues por causa de fuerza mayor el martes pasado. Pero aquí estamos, de regreso. Y todavía tenemos unos minutitos, empezamos a las 7, Cris, pero ahorita podemos saludar. Claro y que sí, contestar con algunas gusto. dudas. Aquí Leo González dice, buenas noches, ¿tienen canal de YouTube? Sí, también estamos transmitiendo en YouTube. Nos pueden buscar ahí como Cris Dupont. Sí, lo transmitimos en vivo, de hecho, así que si prefieres tu plataforma de preferencias YouTube, ahí se quedan también los materiales y es muy válido también si prefieren ir a YouTube. Es la misma calidad de video, pero hay gente que simplemente prefiere una plataforma a otra. Así que sí estamos ahí en YouTube también, afortunadamente. Andrés Velázquez, saludos, Iglesia del Mundo Entero, bendiciones. Un saludo, bendiciones. Pablo Fernando Espitia, buenas noches, saludos a la mesa. Se me fue el mensaje, desde Colombia. Saludos a Colombia, muy afectuosos. María Nicolás Ramos, buenas noches, bendiciones desde Colombia. Muchas gracias, María. Saludos de nuevo a Colombia. Emanuel Mendoza, bendiciones, hermanos, abrazo desde Mexicali. Un abrazo, muchas bendiciones. Marco T. Gut García. Él nos dice, bendiciones, hermanos, desde Guatelinda. ¿En dónde? ¿De Guatemala? Guatelinda. Pues una ciudad. A ver si nos dice por ahí en qué país está. Un saludo. Me imagino que es Guatemala, pero... Esther Texidor Suárez, Dios los bendiga, de eso sabemos en Puerto Rico. Eso sí, también les caen huracanes también a cada rato. Que se mantengan a salvo también. Ahorita estamos hasta finales de año, vamos a estar en temporada de huracanes, así que oremos para que todo salga con calma. Y no vamos a hacer aquí como algunos predicadores de la prosperidad han salido orando y ahuyentando huracanes según ellos, ¿verdad? Todo desde la disposición del Señor. Queremos agradecerles muchísimo a todos los que estuvieron orando por nosotros en el huracán y que sepan que seguimos orando por los que nos pidieron, por Cuba, por Chile, por Argentina y bueno, todas las personas que han estado, Estrellita, Lilianita, Cristina, las que han estado en el podcast, Estela, seguimos orando por ustedes. Soribel Reyes, por cierto, nos saluda desde Cuba y hemos estado orando también por Cuba. Muchísimos saludos. Por todos ustedes. Bendiciones. Mario Aleluyo, agradecemos a Dios por sus vidas. Saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Oaxaca, precioso lugar. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Enrique José Bolaños Solórzano, saludos desde Nicaragua y muchas bendiciones en este espacio de edificación. Gracias, Enrique, igualmente. Gracias por acompañarnos. Mira, Gustavo Jiménez, saludos. Mi introducción a la apologética fue gracias a Cris. Dios les pague por tanto. Pues me bendice mucho ver este tipo de mensajes, Gustavo. Que Dios te bendiga y que te use y que te multiplique bendiciones y que tengas muchísimos discípulos, que eso es
por lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo hoy, para multiplicarlo. Así que muchas gracias, de verdad, Gustavo. Arnold Sandoval, saludos desde Costa Rica. Gracias, un saludo, bendiciones. Soribel Reyes Yacer, bendiciones, amo lo que hacen para el Señor. Pues nosotros también amamos a toda la gente. Dios es un Dios de amor y lo que hacemos, lo hacemos no por ganancia financiera ni ningún otro tipo de lucro, sino porque es lo que el Señor nos manda hacer por amor a todos. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, compartir. Me gusta mucho lo que dice el doctor Frank Turek. Dice, somos simplemente mendigos que encontraron el pan de vida, y estamos compartiéndolo con otros que lo necesitan. Así es. Tadeo Ramírez, saludos. ¿Qué libros recomienda para iniciar en la apologética cristiana? ¿El de Chris? Buena pregunta. Eso sería muy un autogol, pero no, yo lo que recomendaría, Tadeo, hay varios libros en la página de Veritas Fidei. Hay un compendio de libros, y yo te sugiero que si empiezas en la rama de la apologética, que te especialices en 2 áreas. Uno es defender la resurrección histórica de Jesús, y 2, poder responder al problema del mal. Y para eso tenemos materiales, tanto en el blog como libros, y ahora mismo te ponemos por ahí el compendio de libros que recomendamos, sí, para que puedas comenzar a estudiar. Víctor Reynoso, saludos. Los escucho mientras trabajo desde Lake Havasu City, Arizona. Y también nos dice, Chris debería hacer un canal hablando de Star Wars y su nueva tendencia en la plataforma. Apoyo eso. Bueno, tal vez algún día hablemos de... A ver, mucho me gusta Star Wars y todo esto, pero deberíamos tal vez hablar un día de la cosmovisión de Star Wars y la fuerza, y de cómo todo esto es un tremendo error y muy antitético al cristianismo, pero obviamente es ciencia ficción, ¿no? Pero mucha gente, Moni, se toma Star Wars de manera religiosa, literalmente, y un día podríamos tal vez hablar de eso también. Elder Díaz, saludos hermanos desde Connecticut, Dios los bendice. Saludos a Connecticut. Salomón Pilco Piña, saludos desde Pucallpa, Perú. Acá no tenemos problemas con huracanes, pero estamos orando por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, se los agradecemos siempre. Aquí, sí, Alberto. Perdón, aquí ya encontré, para los que quieran buscarlo, se llama el sitio donde tenemos los libros, y una persona aquí, Tadeo, preguntaba, bueno, ¿qué libros recomiendan para empezar en la apologética? Aquí pueden ver el comentario de Tadeo, y estamos poniendo ahí el enlace, que es una guía de recursos para estudiar apologética en español. Muchos de estos recursos son gratuitos, así que hay mucho que leer y que estudiar ahí, que no necesita que desembolsen un solo centavo. Gracias, Chris. Siga Alberto, bendiciones familia en Cristo, saludos desde Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Dios siga usando sus vidas, a Dios sea toda la gloria. Comida deliciosa en Oaxaca, un saludo. Sí. Un saludo por allá. Último saludo antes de empezar, Vito Pérez, bendiciones desde El Salvador. Saludos, Vito, gracias por acompañarnos. Antes de empezar, de nuevo, gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros, lo apreciamos mucho. Muchísimo. Nosotros oramos por ustedes también. 2. Si estamos en vivo, si se corta, regrésense, por favor, no nos vamos hasta que se acabe el tema. Y ya para empezar, Chris, estábamos viendo muy respetuosamente nuestro punto de vista de por qué no somos católicos. No es para atacar a los católicos, vamos a ver todas las cosmovisiones, las vamos a analizar y
bueno, ¿qué tal si empezamos, Chris? Porque la vez pasada le faltó decir más cosas sobre por qué no somos católicos. Sí, bueno, y para hacer un resumen de lo que estamos viendo, mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿por qué no eres católico romano? Y les comentaba que son dos razones principales. La primera, que es la que ya vimos en los primeros dos podcasts, es la doctrina de justificación. Simplemente viendo objetivamente y comparándola con lo que enseña la Escritura, comparándolo con lo que enseña la Iglesia Católica Romana, simplemente no comparto la misma doctrina de justificación. Y ahí, si quieren ver por qué, pueden ver los primeros dos podcasts de la temporada número 4. Y hoy, y decía que íbamos a ver otra razón. Son dos razones principales por las que no somos católicos romanos. La segunda razón la vamos a comenzar hoy. Y primero Dios, el próximo martes terminamos con esta. Y la segunda razón es por el alcance del canon. El alcance del canon. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en el canon del Antiguo Testamento hay una diferencia de unos cuantos libros, y los voy a nombrar ahora mismo, que la Iglesia Católica considera como canónicos. Es decir, que la Iglesia Católica Romana considera como escritura inspirada y que los protestantes no consideramos como escritura inspirada. Y bueno, esto es una diferencia importante. Y primero quisiera ver, bueno, y algunos de estos libros también, la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos, que significa segundo canon. Yo más bien los nombraría como apócrifos, me parece una palabra más correcta, que quiere decir de dudosa procedencia. ¿Sí? De dudosa procedencia. ¿Por qué tienen dudosa procedencia? Bueno, vamos a verlo. Y vamos a ver 7 razones. Hoy vamos a ver tal vez 3 o 4, pero vamos a ver en las próximas 2 transmisiones 7 razones por las que creemos que estos libros no deben estar en el canon. 7 razones por las que creemos que estos libros no deben estar en el canon. ¿Qué libros son estos? De nuevo, son varios libros en el Antiguo Testamento. El primero es la Sabiduría de Salomón, o Libro de la Sabiduría. Es decir, ustedes toman una Biblia católica romana y una Biblia protestante. La única diferencia que van a ver es en estos libros adicionales en el Antiguo Testamento. Por cierto, el Nuevo Testamento es idéntico. Idéntico. Y todo el resto de los libros del Antiguo Testamento también es idéntico. Simplemente hay una adición de estos libros. Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, adiciones a Esther, varios capítulos, oraciones de Azarías, que se considera parte de Daniel, Susana, que se considera parte de Daniel también, y Bel y el dragón, parte de Daniel también. Algunas personas hacen un conglomerado de estos 3 últimos que mencioné como parte de Daniel, pero estos no los van a encontrar en libros, en Biblias protestantes. Ahora, la postura en cuanto a los apócrifos fue un tema decisivo entre católicos romanos y protestantes durante la Contrarreforma. Y fue en esta época en que la Iglesia Católica oficial infaliblemente canonizó estos libros y pronunció un anatema o una excomunión a la Iglesia a cualquiera que niegue que los apócrifos son escritura inspirada. Y bueno, bajo esta maldición o este anatema estamos todos los protestantes. Y esto quiero ser justo también.
desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha relajado un poco su postura en cuanto a que se ha hecho un poco más, digamos, ecuménica e inclusiva hacia nosotros los protestantes y otros grupos. Muchos ahora se refieren a nosotros como los hermanos separados, ¿no? He tenido conversaciones con amigos católicos que así se han referido a mí, pero si somos honestos, la posición histórica y tradicional de la Iglesia Católica ha sido que, número uno, la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. Número dos, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana y por ende, tres, los protestantes y cualquier otra persona que con conocimiento, esto es muy importante, voy a tener cuidado en cómo digo esto, que con conocimiento rechace cualquier proclamación infalible de las doctrinas de la Iglesia Católica, son anatemas o están excomulgados, separados de la comunión con Roma y por lo tanto no son salvos. Entonces quiero hacer esa aclaración siendo muy, muy justos. Ahora, ya enumeré estos libros y cada uno de estos libros la Iglesia Católica los considera como canónicos, incluyendo estos apócrifos. Y esto es lo que declara el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta a la Reforma para aclarar ciertas cuestiones que estaban siendo discutidas como parte de este conflicto doctrinal en la Reforma. Y esto es lo que dice el Concilio de Trento. Esto fue de la sesión 4 de abril 8 de 1546. Cito, y esto es lo que dice: si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros, con todas sus partes, tal como se ha acostumbrado leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, y despreciara a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. Muy, muy claro. Entonces, este es un tema muy importante porque con esto vemos que la Iglesia Católica ha hecho del alcance de las Escrituras y de qué libros son incluidos en el Antiguo Testamento un tema de salvación. Es muy claro por lo que hemos visto y por el Concilio de Trento que si uno concienzudamente rechaza estos libros como canónicos, entonces está excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Cris, perdón que te interrumpa. Claro. En el podcast, en el pasado, que nos leíste toda una lista larguísima de cosas a cumplir para la salvación, se te olvidó mencionar Es cierto. Parte de la doctrina de justificación deberíamos haber agregado y debe aceptar como canónicos todos los libros que mencioné al principio de este podcast. ¿Que fueron agregados cuánto tiempo después? Bueno, vamos a ver porque según los apologistas católicos, estos libros siempre han estado ahí y fuimos nosotros los protestantes los que los quitamos, lo cual es falso. Es falso, es demostrablemente falso y lo vamos a demostrar en estas sesiones, en estas dos sesiones. Aquí hay algo que me gustaría citar al doctor William Webster, que ha escrito mucho acerca de este tema. Y lo que dice es esto, dice: el tema del canon del Antiguo Testamento es uno de los más altos en importancia y relevancia porque está directamente relacionado con el tema de la autoridad eclesiástica. La Iglesia Católica Romana asume la autoridad máxima para sí misma porque cree ser responsable de establecer los límites del canon en los concilios del norte de África, de Hipona y Cartago a finales del siglo IV. También es importante notar que Trento agregó un anatema contra todos aquellos que a sabiendas, es decir, voluntariamente, rechacen su decreto sobre el canon del Antiguo Testamento. Con esto,
Trento hizo del tema del canon una cuestión central de salvación eterna. Y como bien lo dijiste, Moni, no lo pusimos en la lista, pero este punto debería entrar ahí también. Entonces, este debate es muy, muy importante. Y bueno, vamos a presentar 7 razones por las que creemos que estos libros no deben ser parte del canon de la Iglesia Católica. ¿Comenzamos? Número 1. Número 1, razón número 1. Creo que esta debería ser suficiente. Los judíos nunca aceptaron los apócrifos como escritura, ni los consideraron a la par con otros libros canónicos del Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque los mismos judíos no aceptaron estos libros como escritura inspirada. Y esto es muy importante porque Pablo escribe en Romanos 3:2 que la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, que para Pablo era la palabra de Dios que tenían a su disposición, dice Pablo que se le confiaron a los judíos los oráculos de Dios. Es decir, la palabra de Dios, según el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, le fue confiado a los judíos. Y fue a través de los judíos que Dios produjo el canon del Antiguo Testamento. Y fue a los judíos a quienes Dios se los confió. Entonces la pregunta es, ¿conocían los judíos su propia escritura? O sea, los que produjeron la escritura inspirada por Dios, ¿conocían sus propias escrituras o no? Y si es así, los apócrifos no deben considerarse como parte de ellas. Por otro lado, si los apócrifos sí son canónicos, ¿cómo es que los judíos no entendieron desde el principio que Dios les había confiado que deberían estar estos en el Antiguo Testamento? A la luz especialmente de la declaración de Pablo que escribe en Romanos, lo cual es palabra de Dios. Ahí católicos y protestantes están de acuerdo en esto. Ahora, todo esto para decir que los 39 libros del Antiguo Testamento corresponden a los mismos 22 o tal vez 24, dependiendo de cómo estén ordenados, libros en la Biblia hebrea. Repito, los 39 libros del Antiguo Testamento protestante corresponden a los mismos libros de la Biblia hebrea. En otras palabras, el canon protestante del Antiguo Testamento contiene los mismos libros que los judíos aceptaron como escritura. Y esto es avalado por fuentes históricas también. El historiador judío Flavio Josefo escribió así, lo cito, esto lo pueden ver en Antigüedades 1:8. Dice así: por esto, entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Bueno, estos 22 libros que son aceptados por los judíos como canónicos son exactamente los que tiene el Antiguo Testamento y que excluye específicamente los apócrifos. Entonces, junto con Josefo, hubo un maestro judío también llamado Filón de Alejandría, y él tampoco reconoció a los apócrifos como escritura inspirada. El gran erudito neotestamentario, el doctor F.F. Bruce, comenta esto. Dice: Filón de Alejandría, que por cierto vivió entre el año 20 a.C. y el 50 después de Cristo, dice así:
Evidentemente, Filón de Alejandría conocía las Escrituras solo en la versión griega y era representante ilustre del judaísmo alejandrino. Y si el judaísmo alejandrino hubiera reconocido un canon más completo que el del judaísmo palestino, uno podría esperar encontrar algún rastro de esto en los voluminosos escritos de Filón. Pero de hecho, si bien Filón no nos ha dado una declaración formal sobre los límites del canon, como ha hecho Josefo, los libros que reconoció como sagradas escrituras eran sin duda los libros incluidos en la Biblia hebrea tradicional. No muestra señal alguna de aceptar la autoridad de los libros que conocemos como los apócrifos. Esto lo dice el Dr. F.F. Bruce en su libro El Canon de la Escritura, página 46. Nótese que estamos dando las citas de dónde estamos sacando este material, porque lo mejor que podemos hacer es darles a ustedes el material y las fuentes para que ustedes mismos verifiquen todo lo que estamos hablando. Entonces, el rechazo de los apócrifos de Josefo y de Filón de Alejandría no es solo significativo porque ambos eran judíos y conocían su propia Biblia, su propio canon, sino también es porque estaban familiarizados con la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la escritura en hebreo la tradujeron eruditos judíos al griego, y eso es la Septuaginta, y es lo que mucha gente en el mundo griego leía, judíos en el mundo griego. Entonces, el propio Filón de Alejandría, de donde se originó la Septuaginta, por cierto, esto es relevante porque muchos apologistas católicos a menudo afirman que la Septuaginta judía contenía los apócrifos, y como la Septuaginta era la palabra de Dios utilizada por Jesús y los apóstoles, entonces esto ya es justificación suficiente para incluirlos. Pero Webster, de nuevo, voy a citar al doctor Webster, experto en este tema, nos da este razonamiento. Dice así: Josefo no solo cita el número preciso de los libros canónicos, sino que declara que la nación judía reconoció a estos 22 como canónicos y no más. Lo importante de su testimonio es que usó la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Él mismo estaba usando ya la Septuaginta. Estamos hablando aquí de contemporáneos, básicamente con Jesús, o si no, es que unos pocos años después. Así que, aunque usó la versión griega, citó el canon limitado de los hebreos. Y como se mencionó anteriormente, Filón también usó la Septuaginta y no incluyó a los apócrifos como escritura canónica autorizada. Y por cierto, Filón de Alejandría sí fue contemporáneo con Jesús. Entonces, estos dos casos muy importantes muestran que no se puede deducir que aquellos que usaron la Septuaginta simplemente aceptaron un canon extendido, en particular cuando hablamos de Jesús y los apóstoles. No podemos decir simplemente porque Jesús y los apóstoles usaban la Septuaginta, automáticamente ya debemos incluirla como escritura inspirada. Entonces, la lista de la Biblia hebrea con solo 22 o 24 libros, dependiendo cómo la agrupemos, no solo nos muestra que los judíos sabían qué libros pertenecían al canon, sino que también excluía específicamente a los apócrifos. Y una razón por las que los judíos no aceptaron a los apócrifos es porque reconocieron que la sucesión exacta de su propia línea profética terminó alrededor del siglo IV antes de Cristo. Es decir, terminó el siglo IV antes de Cristo y ya no se dieron más profetas. Eso es lo que todo judío en aquel tiempo educado sabía. Entonces, los apócrifos se escribieron después de este momento, cuando la sucesión
profética ya había sido rota y por eso no los incluyen como canónicos. Y Josefo mismo comenta sobre esto también. Y voy a dar la cita. Aquí está en Antigüedades, de nuevo 1.8. Dice así Josefo: desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Sí, entonces está diciendo, obviamente estos libros tienen valor literario, muchos de ellos, por ejemplo, Macabeos, contienen historia, contienen las raíces de muchas tradiciones modernas de los judíos. Por ejemplo, el Festival de las Luces, Hanukkah y todo eso, viene derivado de Macabeos. Pero no quiere decir eso que por eso los incluían ya en su canon como escritura inspirada. Otro estudioso, Roger Beckwith, en su libro llamado El Canon del Antiguo Testamento de la Iglesia del Nuevo Testamento, cita muchas declaraciones de rabinos que testifican el cese de la profecía en Israel en una época anterior a la escritura de los apócrifos. Es decir, ya tenemos escrituras rabínicas de autoridad, ¿sí? Y las voy a citar ahorita, que hablan de que esta sucesión profética terminó. Por ejemplo, uno de ellos dice: con la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos profetas, el Espíritu Santo dejó a Israel. El Espíritu Santo dejó a Israel, ya no hay más escritura inspirada. Otro dice así: hasta entonces, es decir, hasta la venida de Alejandro Magno y el fin del imperio de los persas, los profetas profetizaron a través del Espíritu Santo. A partir de entonces, dice, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Hasta ahí terminó la inspiración de los profetas. Y luego dice, desde que el templo fue destruido, la profecía ha sido tomada de los profetas y entregada a los necios y a los niños. Básicamente, desde que el templo fue destruido, ya no hay profecía. Entonces, el rechazo judío de los apócrifos como escritura también se puede ver en una reunión de eruditos judíos en la ciudad de Yamina en el año 90 después de Cristo. Y aquí no hubo discusión alguna sobre los libros apócrifos o su aceptación en el canon. Y además el mismo Talmud judío, compuesto por escritos rabínicos de entre 200 después de Cristo y 500 después de Cristo, también los excluyó como escrituras canónicas. Y aquí puedo incluso citar la Nueva Enciclopedia Católica, afirma la consistencia entre el Antiguo Testamento protestante y la Biblia hebrea. En la Nueva Enciclopedia Católica, en su volumen número 3, páginas 24 y 25, dice así: en cuanto al Antiguo Testamento, los protestantes se apegan al canon judío. Ellos solo reconocen los libros de la Biblia hebrea. Los católicos reconocen además 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Y bueno, hay 7 porque, les digo, algunos de ellos los agrupan. Así que, en resumen, este punto número 1 nos dice que si no tuviéramos otra razón para rechazar a los apócrifos como escritura inspirada, el hecho de que los judíos mismos nunca los aceptaron en su Biblia y que Pablo mismo, el mismo Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento les fue confiados a los judíos, eso debería ser razón suficiente para rechazarlos. Y por lo tanto, no es aquí prerrogativa de la Iglesia Católica Romana
el determinar los límites canónicos de un grupo de escritos que nunca estuvieron bajo su cuidado y que tampoco produjeron. Los judíos produjeron el Antiguo Testamento mucho antes de que la Iglesia Católica Romana existiera. Bueno, no sé si fue extenso este primer punto. Si hay preguntas, desde luego vamos a responderlas. Y bueno, podemos hablar un poquito luego también de lo que dicen algunos apologistas en cuanto a esto. Hay veces que los mismos católicos dicen, bueno, pero no puedes confiar en los judíos porque mataron a Jesús. Perdón, pero Jesús era judío y los apóstoles eran judíos y los primeros convertidos fueron judíos y la iglesia naciente en Jerusalén eran judíos. Así que si vamos a utilizar ese argumento, que es básicamente una falacia de envenenar el pozo, pues van a tener problemas con todo lo demás. Ahora vamos a ver el punto número 2. También podemos decir y argumentar que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los escritores del Nuevo Testamento aceptaron a los apócrifos como inspirados. Voy a repetir, razón número 2. Podemos decir que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los escritores del Nuevo Testamento aceptaron a los apócrifos como inspirados. Y vamos a construir sobre el punto anterior, porque ya que los judíos nunca aceptaron los apócrifos como escritura, y como mencioné, Jesús y los apóstoles y la mayoría de los autores del Nuevo Testamento eran judíos, se deriva que tampoco ellos aceptaron a los apócrifos como escritura. El argumento es este. Premisa número 1. Los judíos no aceptaron a los apócrifos como escrituras inspiradas. Premisa número 2. Jesús, los apóstoles y la mayoría de los autores del Nuevo Testamento eran judíos. Conclusión. Por ende, tanto Jesús como los apóstoles y la mayoría de los autores del Nuevo Testamento rechazaron a los apócrifos como escrituras inspiradas. Ahora, ¿es esto lo que refleja el Nuevo Testamento? Bueno, sí. Jesús y los autores del Nuevo Testamento con frecuencia se refirieron al Antiguo Testamento como las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús está enseñando a sus apóstoles o debatiendo con los líderes religiosos de la época, cuando se hace cualquier mención de las Escrituras, tenían un referente objetivo identificable para todos a la hora de tener estas discusiones. En otras palabras, no se pudo haber hecho una referencia a las Escrituras, al menos que primero ya existiese un conjunto específico de libros que tuvieran ellos en mente. Segundo, que aquellos que estuvieran dialogando tuvieran un acuerdo acerca del contenido de tales libros. Y tercero, Jesús y los apóstoles, incluso los líderes religiosos judíos, todos aceptaron el canon establecido por los judíos con autoridad divina. Tenemos aquí, por ejemplo, F.F. Bruce dice de esta manera: nuestro Señor y sus apóstoles podrían diferir de los líderes religiosos de Israel sobre el significado de las Escrituras. No hay ninguna sugerencia de que difieran sobre los límites de las Escrituras. Las Escrituras, en cuyo significado diferían, no eran una colección amorfa. Cuando hablaban de las Escrituras, sabían qué escritos tenían en mente y podían distinguirlos de otros escritos que no estaban incluidos en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, frecuentemente cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, o la ley, o incluso la ley de Moisés y los profetas y los salmos, lo hace afirmando un núcleo homogéneo y bien identificado de escritos. Entonces es difícil imaginar que Jesús hiciera estas declaraciones, al menos que hubiera ya un
canon judío cerrado y bien identificado, ¿sí? Una segunda consideración aquí importante es que ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento citan a los apócrifos como escritura. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Y aquí ya voy a anticipar una objeción. Hace tiempo un apologista católico me mandó una lista enorme de citas en el Nuevo Testamento citando a los apócrifos. Y créanme que pasé horas viendo estas citas y esas no son citas. No son citas porque no es como tomar una frase y tratar de encajonar una cita ahí textualmente. No, eso no es lo que pasa. Cuando uno ve citas y nada más para ver algunas citas del Antiguo Testamento, pueden hacer este ejercicio. La gran mayoría del Apocalipsis está citado, son citas del Antiguo Testamento. Traten de hacer lo mismo con estas supuestas listas que algunos apologistas católicos han producido y vean la fuente y van a ver que no tiene nada que ver. Así que este punto lo digo, lo sostengo y vean las listas supuestas que han producido algunos católicos diciendo, no, sí hay muchas citas, aquí están, hay cientos de citas, perdóname, pero no, véanlas con cuidado por ustedes mismos. Así que cuando Jesús, por ejemplo, cita las Escrituras, dice algo así, dice, así dicen las Escrituras, o como está escrito, o así dice el Señor. Ninguno de los libros apócrifos es citado directamente y textualmente de esta forma. Y básicamente casi todos los libros del Antiguo Testamento, tal vez a excepción de Esther, son mencionados por Jesús y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, aunque el Nuevo Testamento contiene cientos de citas y referencias a casi todos los libros canónicos del Antiguo Testamento, nunca se citan a los apócrifos. No hay ni una sola cita de los apócrifos a los que se atribuya estatus canónico o de autoridad bíblica. Y de nuevo, para los que dicen que hay cientos de citas, véanlas, comparen la cita original con lo que está diciendo el Nuevo Testamento y verán que no las hay. Sí, y finalmente Jesús hace una aclaración muy explícita que parece limitar la extensión del Antiguo Testamento al canon tradicional hebreo y excluye implícitamente así a los apócrifos. Este argumento lo desarrolló el doctor Roger Beckwith y se basa en dos pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 23, del versículo 34 al 36, y su pasaje paralelo que es Lucas 11, del versículo 49 al 51. Dice así, el pasaje de Lucas dice así, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaremos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada esta generación. ¿Qué significa esto? Bueno, el significado de este pasaje con relación al canon se entiende mejor si tomamos en cuenta dos cosas. Primero, en el orden tradicional de la Biblia hebrea, los judíos colocaban el libro de Segunda de Crónicas al final. Segundo, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que Zacarías, mencionado en el pasaje anterior, se refiere a la muerte de Zacarías en Segunda de Crónicas 24, versículos 20 al 22. Lo que
lo convierte en el último mártir registrado en el canon hebreo. De nuevo, Zacarías es el último mártir registrado en el canon hebreo. Poniendo todo esto junto, cuando Jesús está condenando a los fariseos en estos pasajes, Él los culpa de las muertes de todos los profetas martirizados desde el primer momento, es decir, desde Abel, en el libro de Génesis, hasta el último, Zacarías, en Segunda de Crónicas. Y al hacerlo, nos está dando implícitamente el rango y alcance de las escrituras canónicas, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, excluyendo así a los apócrifos. El mismo Dr. Beckwith explica así, dice: el martirio de Abel es el primero y precisamente incita, el martirio de Abel es el primero y precisamente inicia en el primer libro del canon. El martirio de Zacarías es el último y llega así al final del último libro. Todos los mártires desde Abel a Zacarías son, por lo tanto, equivalentes a todos los martirios de un extremo de la Biblia judía al otro extremo de la Biblia judía. Si se preguntan por qué Jesús no extiende su catálogo de martirios más allá de los límites del canon, Lucas da una respuesta clara. Jesús no está hablando de toda la sangre justa sin distinción, sino de toda la sangre justa de los profetas, y la profecía, como bien sabían los judíos, prácticamente había terminado con la composición del último libro de las Escrituras. Así, Jesús confirma que el orden tradicional de los libros, que comenzó con Génesis y terminó con Crónicas, se remonta todo en esencia al primer siglo. Tampoco es el inventor de este orden. Su forma alusiva de referencia a todo el canon sería ininteligible si el conjunto de orden de los libros no fuese bien conocido y aceptado. Así que ahí hay un argumento muy, muy fuerte. ¿Por qué es esto importante? Porque si Jesús y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento rechazaron a los apócrifos como escritura inspirada, la respuesta debería ser obvia para los cristianos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús, sus apóstoles y los otros escritores del Nuevo Testamento tienen un significado teológico importante, porque si no nos enseñan lo que era su canon del Antiguo Testamento, no nos enseñan también lo que es para los cristianos, lo que debe o debería ser el canon del Antiguo Testamento. Y creo que ahí la respuesta se responde sola. Jesús puso un rango y alcance a la escritura inspirada. ¿Vamos a creer las palabras de Jesús o no? No sé cómo estamos en tiempo, Moni. Todavía nos quedan 20 minutitos, Chris. Ok, ¿qué les parece si vemos esta razón número 3 y tomamos algunas preguntas? Dale. ¿Sí? Dale, porque hay varias preguntas aquí. Razón número 3. Vamos a ver esta. A ver, y por cierto, yo creo que cada una de estas razones, Moni, independientemente son muy buenas. No necesitamos acumular las 7 para que simplemente con que una sea más plausible que no, debería darnos pausa a ponernos a pensar en este asunto con seriedad. A ponernos a pensar si realmente somos católicos porque crecimos en una familia católica, nos dijeron tú eres católico, o somos católicos porque realmente conocemos todo lo que hay que hacer para ser salvos y hemos decidido tener que seguir todo esto y estamos conscientes de qué es ser católicos. Y es importante qué es palabra de Dios y qué no. ¿Y por qué? Y bueno, veamos la razón. ¿Y qué dijo Jesús sobre la salvación, no? Exactamente. El mismo Jesús. Exactamente. ¿Y qué dice la Escritura en su conjunto? ¿No? San Jerónimo es un personaje muy, muy importante. Porque San Jerónimo tradujo la Biblia del existente griego al latín, por ahí del año 380. ¿Okay? Y la traducción se llama
La Vulgata latina. La Vulgata fue la Biblia que desde el año 400 hasta 1500 y tantos, más de 1000 años, fue la Biblia que se leía en todo el mundo occidental. Punto. Es la Biblia es la traducción de la Biblia más importante que se ha escrito, a mi parecer, por su importancia geográfica, su alcance geográfico y su importancia histórica. Bueno, déjenme decirles algo. San Jerónimo rechazó a los apócrifos como escritura inspirada. El señor que tradujo la Vulgata latina, la Biblia que se utilizó en el mundo occidental por más de 1000 años, dijo que los apócrifos no pertenecen a la escritura inspirada. Y aquí me parece luego triste que muchos católicos, apologistas católicos dicen, bueno, pues San Jerónimo no es parte del magisterio y no habló a favor de la iglesia de manera inspirada o de manera inerrante, etc. Sí, pero es el que tradujo sus Biblias. Y no solo él, un buen grupo de padres y teólogos de la iglesia a lo largo de los siglos separaron a los apócrifos de la escritura inspirada, y muchos reconocieron que el canon hebreo consistía en solo 22 libros, incluidos algunos personajes de la iglesia tan importantes como Orígenes, Hilario de Poitiers, Cirilio de Jerusalén, Atanasio, el gran Atanasio, Epifanio, Gregorio de Nacianzo, Basilio el Grande y Rufino. Los que son católicos van a reconocer estos nombres, pero no vamos a ir más allá. Jerónimo tiene un significado especial porque tradujo esta Biblia y se convirtió, como les dije, en el estándar de Biblia utilizada en el mundo occidental por más de 1000 años. Jerónimo era un gran erudito bíblico de alta casta y dominaba tanto el hebreo como el griego, y claramente enseñaba que los apócrifos deben ser excluidos del canon. Y en cuanto a la cantidad de libros del canon hebreo, esto es lo que él afirmó, ¿sí? Esto es lo que escribió él en el prólogo de la Vulgata, de la versión de Samuel y Kings, y esto lo cita el Dr. Beckwith en su libro El canon del Antiguo Testamento en la Iglesia del Nuevo Testamento, página 120. Dice así San Jerónimo: y así, en total llegan a ser 22 los libros de la ley antigua, es decir, 5 de Moisés, 8 de los profetas y 9 de la hagiógrafa, para que podamos saber que todo lo que no esté incluido en estos debe colocarse entre los libros apócrifos. ¿Sí? De nuevo, son 22 los libros de la ley, 5 de Moisés, 8 de los profetas, 9 de la hagiógrafa, y se acabó. Además, Jerónimo no solo nos da una división triple, que es la tradicional que utilizaban los hebreos, sino que también enumera los libros que lo componen. Nos dio una lista de libros, y aquí está. Primero, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda y Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y tercero, la hagiógrafa. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón, Daniel, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Aquí entonces notemos que los apócrifos están excluidos. Jerónimo también
los menciona a los apócrifos explícitamente. Menciona las adiciones apócrifas al libro de Daniel, como lo son los que mencioné al principio, Bel y el dragón y Susana. Y esto es lo que dice, lo que escribe Jerónimo en su prefacio, en su comentario a Daniel en la Vulgata. Dice así: las historias de Susana y de Bel y el dragón no están contenidas en el hebreo. Por esta misma razón, cuando traduje Daniel hace muchos años, noté estas visiones con un símbolo crítico, mostrando que no estaban incluidas en el hebreo. Después, todo, tanto Orígenes, Eusebio, Apolinares y otros destacados eclesiásticos y maestros de Grecia, reconocen, como he dicho, estas visiones no se encuentran en los hebreos y por lo tanto no están obligadas a responder a Porfirio acerca de estas porciones que carecen de toda autoridad como Sagrada Escritura. El traductor de la Vulgata. Jerónimo incluso afirma que la Iglesia de su época no otorgó estatus canónico a los apócrifos y que estos no deben usarse para decidir o enseñar doctrina. De nuevo, ¿de cuándo estamos hablando aquí de Jerónimo? De finales del año 380 y tantos. No estamos hablando de la Edad Media o de hace 200 años. Estamos hablando de el siglo IV. El siglo IV. Dice así Jerónimo: cuando entonces la Iglesia lea a Judith, Tobías y los libros de Macabeos, pero sin admitirlos entre las escrituras canónicas, así que también lea estos dos volúmenes, Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, para edificación de la gente, mas no para otorgar autoridad a las doctrinas de la Iglesia. Más claro no se puede. Y así esta declaración es importantísima porque no solo Jerónimo distingue entre los canónicos y los eclesiásticos, sino que también nos da una lista definitiva y rechaza explícitamente a los apócrifos. Y finalmente dice aquí, en segundo lugar, Jerónimo también afirma que esta posición, es decir, el rechazo de los apócrifos como canónicos, esa fue la posición de la Iglesia cuando él escribe. ¿Por qué? Porque muchos católicos nos dicen que nosotros fuimos los que quitamos esos libros malamente y que siempre han estado en la Escritura. Y eso es demostrablemente falso. El mismo Jerónimo dice, San Jerónimo dice, yo estoy escribiendo en el año 380 y esta es la posición de la Iglesia cuando yo escribo. ¿Sí? Esto es contrario de nuevo a las afirmaciones de muchos apologistas católicos romanos. Así que, en otras palabras, no solo no hubo un consenso unánime a favor de aceptar a los apócrifos como escritura, sino todo lo contrario. El consenso unánime de la Iglesia estaba a favor de su rechazo. Y Jerónimo, uno de los más grandes eruditos de la historia de la Iglesia, que tradujo la Biblia más utilizada por la Iglesia occidental, que durante más de 1000 años fue el estándar de la palabra de Dios, claramente distinguió el estatus inferior y rechazó correctamente, a mi parecer, a los apócrifos. Y es muy lamentable que la Iglesia Católica Romana finalmente abandonara esta posición en el Concilio de Trento en 1546, que fue cuando oficialmente los agregaron. Y hablaremos más de esto. ¿Cuánto tiempo después, Chris? Más de 1000 años después. Más de 1200 años después. Sí.
Así que todavía tenemos, Moni, 4 puntos más a discutir, pero queremos dar tiempo también a las personas que nos siguen, que nos escuchan, de resolver y comentar con ellos, con ustedes. Y obviamente queremos interactuar también con ustedes. Pues nos quedan muy pocos minutos. Vamos a responder algunas, vamos a saludar a los que alcancemos, pero recuerden que siempre terminamos escribiendo, respondiendo a sus mensajes, aunque se hayan quedado en el aire sin responder, se responden escritos. Perdón, Cris. Hay un amigo, Alberto Pelecastre, que ha puesto muchos comentarios. Con mucho gusto podemos responderlos, si da tiempo. Sí. Nora Pinzón, bendiciones y saludos desde Carolina del Norte. Leonel González, saludos desde Venezuela. Muchas gracias por su contenido. Y perdón, por cierto, no voy a debatir con la gente en el público. Yo sé que hay muchos católicos que nos ven. Esto no es para debatir. Mi punto es, tengo escritos muy detallados de lo que estoy diciendo, con citas, con fundamento, y estoy convencido del argumento. Yo lo que les pediría es, no traten de refutar, ¿sí? No traten de refutar de inmediato. Vayan, léanlo, medítenlo, órenlo, búsquenlo, investíguenlo y vengan con sus propias conclusiones. Si después de hacer eso vienen aquí a la página y dicen, hermano Cris, ¿estás mal? ¿Saben qué? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si para nosotros, ustedes, hicieron su trabajo de investigar con cuidado, con eso nos damos por bien servidos y que Dios los guía. Pidan la guía de Dios. Déjame hacer un paréntesis ahí. Yo los voy a retar y voy a echar de cabeza a Cris, porque yo conozco a Cris. También a veces debato porque yo tengo otras ideas o pienso en algún punto. ¿Tú y yo debatimos, Moni? Y terminamos indagando hasta el fondo, hasta que encontramos cuál era la verdad. Entonces, si le mandan algo a Cris y Cris no está de acuerdo, yo les voy a decir, lo voy a echar de cabeza como es. Se pone a leer, se pone a indagar, se pone a estudiar, hasta que llega a ver si es verdadero o es falso. Pero lo que sí tiene Cris es que siempre está indagando y siempre está estudiando porque le interesa saber qué es verdadero y qué es falso, y eso es lo que está enseñándoles a ustedes a hacer. Así que sí, es que seamos como los de Berea. Y háganlo por ustedes mismos. Seamos como los nobles estudiosos de Berea, que todo lo escudriñaban para saber si lo que se estaba hablando era verdad. Seamos como ellos. Ahora, no voy a responder si hay 2 casos aquí. 1, si ya lo respondí en lo que escribimos, o si simplemente veo yo que es simplemente para disentir sin fundamento, simplemente no vamos a entrar en esa discusión. Sí. No creo que haya buen fin a ese tipo de discusión. Delvis Peraza, saludos desde Miami. Gracias por este programa, por instruirnos en las enseñanzas de la palabra. Tengo una pregunta. ¿La fe que salva la da Dios o es una respuesta que nace en el corazón del ser humano, al ser iluminado por el Espíritu Santo, capacitándolo para entender el Evangelio y responde en conformidad con su libre voluntad, o es de otra manera? Bendiciones. Les sugiero que vean el podcast anterior porque nos hicieron una pregunta muy, muy similar a esto y ahí respondo, ¿sí? Pero en resumen, soy monergista. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no colabora para su salvación. Espiritualmente hablando, en cuanto a la salvación, el hombre necesita que Dios le infunda de gracia para poder ser salvo. Y lo único que puede hacer el ser humano es 2 cosas. O no hace nada, o hace algo. Y en nuestra naturaleza pecaminosa y depravada, simplemente podemos hacer el mal.
Si por nosotros fuera, nunca nadie escogería a Dios. Es por la gracia de Dios que Dios actúa en el ser humano y entonces se da el proceso de salvación. Voy a poner ahí en quien hizo esta pregunta, perdón, ¿quién fue? Delvis Peraza. Delvis, yo te recomiendo que veas el podcast pasado. Ahí ahondo mucho en esto. O si prefieres también buscar la palabra monergismo con G, monergismo en el blog de veritasfidei.org. O lo podemos poner también en los comentarios. Ahí explico el proceso de salvación y cómo es que Dios necesita ser el iniciador de todo. Gracias, Cris. Albert Reyes, está buena la información, puede darnos los libros de dónde sacaron sus fuentes. Con muchísimo gusto lo vamos a poner también. Desde luego que sí. Todas las fuentes detalladas están bien documentadas. Sí. Lilianita Castro, muchas bendiciones, hermanos. Gracias a Dios, ya pasó la emergencia. Todo para la gloria de nuestro Padre. Un abrazo. Oscar García, bueno, Lilianita, nosotros estamos orando por ti todos los días también. Pues nosotros también, y les agradecemos mucho sus oraciones porque siempre las necesitamos y eso es lo mejor que pueden hacer por nosotros. Nosotros nunca les vamos a pedir dinero o que nos colaboren o que les vamos a pedir sus oraciones. Así que muchas gracias. Albert Pelcastre, ¿dónde dice que en el Concilio de Trento fueron agregados estos libros? Bueno, ahí fueron reconocidos como canónicos y de hecho de los concilios voy a hablar más a detalle en los puntos 4, 5, 6 y 7. Así que vamos a dejarlo en pausa porque de esos concilios precisamente vamos a hablar después. Gracias, Cris. Fernando Contreras, saludos desde Curicó, Chile. Gracias por sus estudios. Saludos a Chile. Recuerden, hay muchísimas preguntas, Cris, nada más que se nos extendió el tiempo porque está un poco largo esta información, pero vamos a contestarle a todos aquí, aunque sea por escrito. Pero se nos acabó el tiempo, Cris. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Desde luego. Padre bendito, gracias por la bendición de estar de nuevo transmitiendo. Gracias por toda la gente que se ha conectado. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, para los que escucharán este material y que pues sepan que lo que estamos haciendo aquí lo hacemos no para disentir, no para tener disensiones, sino para buscar la verdad, Señor. Y tu palabra es verdad. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por tu salvación tan grande. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos de nuevo por sus oraciones, por estar con nosotros en esta semana que fue muy difícil. Y sigan orando, por favor, porque las luchas vienen. Esto es una carrera de resistencia, es una maratón. Así que, por favor, sigan orando. Y si alguno de ustedes tiene una necesidad de oración, les prometemos delante de Dios que tenemos una lista de personas que nos siguen y oramos por ellos. Y Dios no nos permitirá mentir. Todas las noches oramos por ustedes. Así es. Muchas gracias a todos. A todos Dios los bendiga y muchísimas gracias, Cris, otra vez. Es un honor estar contigo, Moni. El honor siempre es mío. La bendición volver a compartir contigo y con todos ustedes. Hasta luego. Dios los bendiga.